Con el permiso y la autorización de ustedes, entonces empezamos la grabación, empezamos a compartir pantalla. Y bueno, la semana pasada avanzamos en varios temas. Carol es nuestra nueva compañera. Carol, rápidamente, me gustaría que te presentaras. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Si este es tu primer módulo. Hola. Hola. Acabé de llegar de trabajar, ¿puedo seguir? No te preocupes que todos Eh, andamos en las mismas. Mi nombre es Carol, yo soy enfermera. Este no es mi primer módulo. Eh, pues no sé, ¿qué más quieres saber? ¿Eres enfermera y dónde trabajas, Carol? Trabajo en un home care que se llama Médica Colombia, que le presta servicios pues a otras EPS como Salud Total, SOS, Sura. Entonces nosotros prestamos los servicios de manejo integral, médico, Ujú. enfermería, ¿Y auxiliar por de qué como enfermería. enfermera decides, por qué como enfermera decides estudiar administración, Carol? Desde la enfermería también se administra todo lo que Ujú. hace, todo. Ok. Eh, Me empezó a gustar, no, o siempre me ha gustado la manera en cómo se organizan las cosas, ¿sí? Ok. Y, y desde mi profesión todo tiene que ser organizado, todo tiene que ser planeado, se cumplen unos objetivos, está desde el cuidado del paciente, entonces uno sabe que uno tiene unos objetivos. Así yo estoy en la parte administrativa, también se cumplen unos objetivos. Entonces, gusta toda esa parte de administrar la salud. Y por otra parte, quiero tener mi propio negocio a futuro. Perfecto, muy bien, Carol, muchas gracias por tu presentación. Bueno, entonces, equipo, vimos como varios elementos, voy a volver a compartir pantalla, que sería bueno que retomáramos un poco. Eh, Estábamos viendo el tema de las escuelas y de los precursores. Entonces, la idea es que ahora Laura, Claudia, Natalia, Alexander, Paola, Gabriela, bueno, Carol no creo que nos alcance a comentar, pero la idea es que cada uno nos cuente como muy rápidamente en qué consiste cada una de ellas. Aunque ya habíamos hablado algo de la administración científica y de la administración industrial de Taylor y de Fayol, que van a ser como los principales y los pioneros de la administración. Entonces, la idea es que ahorita en 2 minutos, 3 minutos, cada una nos vaya contando en qué consiste esa teoría, en qué consiste, cuál es ese paradigma, cuál es esa metáfora, cuál es el principal énfasis, cuál es el enfoque que ellos tienen para el obrero y para el jefe o el mando. Entonces, bueno, Laura creo que no está conectada, ¿cierto que no? Arranquemos con Claudia. Claudia, Claudia Tintinago, Hola, ¿estás profe, por hola, aquí? hola. Sí, claro que sí, estoy. Hola. Ujú. Eh, Dale, Claudia, contanos un poco acerca de la administración industrial de Henry Fayol. bueno, digamos que la filosofía de Fayol era más que todo como el tema de organizar y tener la sincronización de los elementos y las áreas de la empresa, ¿sí? Ahí fue cuando él creó pues, los 14 funciones básicas, ¿sí? Él habla de unas funciones básicas en la parte de administración. Que eran las que anteriormente, pues, en clases pasadas usted nos compartió, ¿sí? Él habla como muy general, por ejemplo, sobre el tema de los obreros y el tema de los empleados. Él dice que cada empleado tiene una habilidad, ¿sí?
cada tiene una habilidad distinta y un punto fuerte que hay que explotar. Y desde el punto donde estamos, todos tenemos que tener una planeación, una organización, no importa que sea obrero o que sea el gerente, ¿sí? Todos tenemos una planeación desde el punto como, desde el cargo que manejemos. Él manejó los 14 principios administrativos, eh, intentó identificar las operaciones de la empresa, ¿sí? Pues digamos que él dividía las empresas como por operaciones como en el tema de administración, como sabemos, tenemos partes técnicas, financieras, contables, y él decía que todos teníamos como estar como encaminados a una misma dirección. Es como lo que alcancé como a encontrar. No sé si me corrija de pronto. Digamos que el objetivo final, bueno, él decía que había desarrollado, yo coloqué un correcto desarrollo de los métodos de dirección, teniendo en cuenta el factor humano como parte del motor para un correcto funcionamiento, ¿sí? Él se basaba mucho como en el tema como no desmeritar de pronto a los empleados por su cargo, el cargo que tuvieran. Perfecto, Claudia, muy bien, muy chévere. No, y muy completo. Carol, contanos, levantaste la manito. Ya Profe, pues, complemento a Claudia. sí, pues como yo no sabía cuál me tocaba, yo de estos leí un poquititín, poquito. Ok, dale, 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 dale. Entonces, yo Chévere. puedo hacer mis aportes. Claro, claro que sí, por supuesto. Entonces, teniendo en cuenta también lo que dice la compañera, Henry, ay, ¿cómo se dice? Fayol, Fayol, eh, Fayol. em, Ujú. complementando lo que dice la compañera, se preocupó por las actividades de los administradores o gerentes, ¿no? Ujú. Desarrollar las organizaciones, también agrupa las funciones y da como resultado pues una estructura como con divisiones estén bien definidas, ¿sí? Se enfatiza mucho en la estructura de las organizaciones. Además, eh, leí algo que los empleados, ¿sí? Deberían obedecer y respetar, pues, las reglas La de la jerarquía. organización, tener, pues, buena disciplina. Y también decía que debían de tener un solo superior, ¿no? Pues para cumplir con esas jerarquías. ¿Qué más me acuerdo? Sí, como eso. Ah, pues, y por ejemplo, una empresa que tenemos acá en Colombia, ¿sí? Que puede ser el grupo Nutresa, ¿no? Que está comprometida pues con sus valores, con una conducta empresarial. Entonces, pues es como un ejemplo que se puede dar valor allí en esta Ujú. área. Muy bien, Carol, muy chévere el complemento. Entonces, Claudia y Carol, muy acertadas lo que nos aportan. Entonces, recuerden lo que les decía la clase pasada. Hay que ubicarnos como en el contexto histórico. Esto, Fayol lo está proponiendo empezando la revolución industrial, la primera revolución industrial, allá en 1800, después de 1850, cuando se empieza a industrializar el mundo. Y en ese industrializarse el mundo, pues en la fábrica, digamos que no había como una división clara del trabajo. Todo el mundo podía hacer de todo, porque estábamos muy acostumbrados a la
empresa familiar, a la empresa de barrio, la empresa cercana. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de tener un negocio propio, una tienda en el garaje de su casa. Ustedes son los que atienden, son los que barren, son los que van y pagan la factura, son los que van y compran. Si tienen preparación de productos, ustedes mismos lo preparan. O sea, uno hace como que todo. Y si están los hijos y el marido o la mamá, uno las mete y también y le pide el favor que vaya, que venga. Entonces, como que todo el mundo hace de todo. Eso era la historia de la empresarialidad hasta ese momento. Entonces ya Henry Fayol, viendo la industrialización, dice, ok, si la administración va a verse como una industria, recuerden que él es ingeniero, entonces hay que hacer una división del trabajo. Y ahí nacen, digamos que de alguna manera, los departamentos. Recuerde que él reconoce 5 áreas fundamentales: mercadeo, finanzas, contabilidad, él lo separa, producción, eh, y la parte administrativa, la parte gerencial. Entonces él va a hacer una primera división como en 5 partes, en 5 factores, que de alguna manera eso nos acompaña hasta hoy en día. Y él habla que el jefe es el que tiene la jerarquía, es el que es el superior, es el que da las órdenes, es el manda más. En esa época no hablábamos de liderazgo, no hablábamos de las cosas que hablamos hoy en día, pero va a ser ese superior y dice, debe de haber una cabeza. Y los empleados pueden dar ideas, pero son subordinados y tienen que ser subordinados al interés general, al interés general. Hoy en día existen muchos ejemplos que todavía tiene la administración industrial. Vamos a ir viendo crecientemente cómo esa administración va evolucionando con el tiempo y va adaptándose hasta llegar hoy en día a una organización. Por ejemplo, Carol ponía el ejemplo del grupo Nutresa. Claro, en el grupo Nutresa se reconocen cosas de la administración industrial, pero el grupo Nutresa ha ido evolucionando conforme eh, a estas teorías y vamos a ver cómo hoy en día lo vemos de una manera diferente. Entonces, muy bien, muchas gracias. Administración industrial, Henry Fayol, división del trabajo, 14 principios fundamentales, el obrero obedece, el mandamás dirige, el jefe dirige, y es una organización que está pensada una función muy industrial. Lorena no ha llegado, ¿cierto? Bueno, entonces, si Lorena no llega hacia cuando terminemos este ejercicio, yo hablo un poco más de la administración científica. Natalia, te tocó la organización burocrática de Max Weber. Carol, ¿tienes la manito levantada o se te quedó levantada? Sí, profe, bueno, con respecto a Max Weber, bueno, en su teoría, pues lo que encontré investigando fue que él se remitía mucho a la parte de la organización jerárquica, ¿cierto? Entonces, en su teoría, la burocracia consiste más que todo como en esa forma de organizarse pues, jerárquicamente en el trabajo, donde pues los funcionarios o los trabajadores, cada uno es como tiene su especialidad en su campo y pues tiene sus funciones determinadas. En el énfasis eh, va enfocado como a la racionalidad, en tener como esa precisión pues en la definición de cada cargo y asimismo que esto pueda pues ayudar como a tener mayor rapidez en la toma de decisiones. Mm, Él al obrero o al empleado em, lo enfocaba más en la parte, bueno, del el trabajo humano para él era una actividad deliberada, por decirlo así. Entonces, él decía que el hombre tenía pues unos fines, ¿cierto? O unas metas específicas y para alcanzarlos podía hacerlos a través pues de la fuerza productiva, que a su vez pues podía ir dependiendo pues de esas mismas capacidades que tenía la persona o esos conocimientos en lo que estaba haciendo. De acuerdo pues al líder, para él el líder es como esa persona encargada de guiar, ¿cierto? A las otras personas para poder
dirigirlos, encaminarlos como a ese camino pues correcto para poder alcanzar los objetivos específicos y pues todas las metas que se tengan, que es como esa persona pues que guía al grupo y que es reconocida pues como ese orientador. En cuanto pues a los aportes a la gestión organizacional, él hablaba de mejorar la efectividad, ¿cierto? Con la que podemos alcanzar pues esas metas, ¿cierto? Que se tienen. Entonces él hablaba de maximizar la eficiencia para lograr pues mejores resultados. Por ejemplo, pues a obtener pues mejores costos, bajas en el costo. Dice racionalidad, precisión en la definición de los cargos y rapidez en las tomas de decisiones, confiabilidad en los procesos, continuidad en las organizaciones y la subordinización de los nuevos al personal antiguo. En cuanto pues al objetivo, él estableció que dentro pues de la organización habían como unas normas específicas que permiten implantar como esa disciplina y que para eh, esa misma racionalidad ayudaría pues a lograr todos esos objetivos que se tienen. Pues y todo pues siempre como enfocado a aumentar la eficiencia pues de los procesos. Él hablaba también del hecho de, por ejemplo, la rigidez, inflexibilidad, eh, pues esas son como las advertencias, ¿cierto? Para la organización. Entonces hay rigidez, exceso de formalismo, podemos encontrar, por ejemplo, resistencia al cambio, eh, también corrupción en los procesos, dificultad pues en la parte también de atención al cliente. Y pues como ejemplo, yo tomé, por ejemplo, pues en la empresa que yo trabajo, que hay como una organización jerárquica por la misma razón para poder alcanzar los objetivos que tenemos específicos. Es como si cada cargo pues, se especializa en unas funciones y eso hace que la persona pueda ser muy eficiente pues en las cosas que hace y estar como empapada pues de ese proceso específico y así pues poder obtener mejores resultados. Excelente, Natalia. Muchas gracias por ese resumen de lo que es la administración burocrática de Max Weber. Tengan en cuenta y tengan presente, por ejemplo, aquí cuando Natalia nos hablaba de los aportes principales para la gestión organizacional, hablaba de mejorar la efectividad con la que se consiguen las metas. Por acá hablaba de la eficiencia, de la eficacia. Tres conceptos que habíamos hablado la clase pasada. ¿Quién me recuerda cuál es la diferencia entre eficiencia, eficacia y efectividad? Profe, pues usted nos decía que eh, para lograr una efectividad necesariamente había que ser eficiente y había que ser eficaz. O sea, hay que tener las dos, ser eficiente y eficaz para lograr ser efectivo. Entonces, por ejemplo, usted nos ponía ese ejemplo de que yo puedo hacer la carrera en el tiempo estipulado, pero puedo de pronto no haber cumplido con las metas, haber perdido materias, o sea, pero en cambio si cumplo con los dos requisitos, o sea, cumplo mi tiempo, gano todas mis materias, eso ya convierte en que sea algo efectivo. Ya hice como todo el proceso completo. Ok, perfecto, Natalia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, recuerden, eficiencia tiene que ver con los recursos, efectividad, eficacia con los objetivos y efectividad, como muy bien nos lo dice Natalia, es la suma de las dos. Ahora, una ampliación al concepto que nos aporta Natalia. Ustedes han oído hablar que en el gobierno hay mucha burocracia, ¿cierto? La burocracia de hecho, viene del concepto francés del bureau. El bureau es como la dependencia, como la alcaldía, el consejo, ese organismo municipal que se encarga desde lo público de administrar la ciudad. Entonces, Max Weber va a decir que para él lo principal es
la empresa pública, la empresa estatal, es decir, el Estado como tal. Y él va a decir y va a tomar muy de la mano el ejemplo de la estructura organizacional del Estado. Y él va a decir que entre más cargos haya, más eficiente es el Estado. Entonces se tienen que crear, hoy en día en nuestra época, diríamos, muchos más ministerios o muchas más secretarías, ¿cierto? Entonces ya no es solamente suficiente con el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Educación, sino que hay que crear el Ministerio de la Equidad de Género, el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Medio Ambiente y una cantidad. Y él dice, entre más cargos hayan, mejor es el funcionamiento del Estado. Por eso Natalia, cuando habla de los riesgos, de los peligros, de las advertencias, hace una advertencia muy importante y es la corrupción. Entonces, la burocracia efectivamente nos ha llevado a la corrupción. Recuerden que esto Max Weber lo está planteando en comenzando 1900, terminando 1800, comenzando 1900. La gente se está trasladando del campo hacia la ciudad. Las ciudades están creciendo. Entonces, si bien es cierto, Aristóteles y Platón 4000 años antes habían hablado de la polis, de la ciudad, pues era una ciudad, era una cosa pequeña, era manejable, o sea, piensen en Jesús de Nazaret yendo a una ciudad con 2000 habitantes y eso ya era un gentío, como dice una periodista, mero gentío. Pero cuando Max Weber empieza ya a hablar en términos de la administración, de alguna manera él va a introducir el concepto de la administración pública y de la burocracia como la necesidad de crear cargos públicos. Pero en esa época eran necesarios. El Estado, recuerden que en esa época era el rey, era el que mandaba y era el que decidía a quién ponía. No había una estructura, la democracia no estaba muy desarrollada. Son a partir de las luchas que se empiezan a gestar la democracia. Entonces quería hacerle un poquito de zoom allí a la administración, a la organización burocrática, porque está muy ligada a lo que es el Estado. Muchas gracias, Natalia. Genial tu participación. Alexander, llegamos a las relaciones humanas. Elton Mayo. Profe, bueno, el Mayo, él desarrolla la teoría de las relaciones humanas en el entorno laboral. Entonces, él fue un sociólogo y psicólogo que desarrolló unos estudios, se llaman los estudios de Hawthorne, que tenían como objetivo investigar el efecto de las condiciones de trabajo en la productividad de los trabajadores, en la productividad y el rendimiento de los trabajadores. Entonces, a partir de esto, él desarrolla la teoría de las relaciones humanas, que se basa en la importancia de la relación social, de las relaciones sociales del empleado y el aspecto humano. Entonces, las necesidades sociales y la satisfacción que estas pueden crear en el empleado, él dice que son factores claves que tienen un impacto significativo en un ámbito laboral para que puedan ser productivos y tengan un ámbito laboral, digamos, saludable. En cuanto al énfasis, pues él decía que el énfasis era precisamente ese aspecto social y humano del empleado. Entonces, toda la parte que era la parte emocional del empleado en un ámbito laboral, estas necesidades tenían un gran impacto en la motivación y en la satisfacción y en el desempeño en el trabajo del empleado. En el concepto del empleado que él da, es que el empleado es visto como un ser humano íntegro. Entonces, ya no solo, digamos que no solo, antes era como que solo se le veían las necesidades económicas, ya no solo se ve como que el empleado tiene necesidades económicas, sino que tiene necesidades también sociales. Entonces, que deben ser atendidas digamos, por el ámbito laboral, por la empresa, para así promover su bienestar y mejorar su productividad. En cuanto al concepto del líder o del dirigente, del gerente, eh, él dice que el gerente desarrolla un papel fundamental en el entorno de trabajo, o sea que el gerente tiene que supervisar y fomentar
con buena comunicación, digamos, reconocimiento al trabajador, fomentar que siempre haya un buen ambiente laboral, más que como pues, como un gerente que dé órdenes. En la parte aportes principales para la gestión organizacional, pues él habla precisamente del aporte en el aspecto humano, en la parte de las relaciones sociales, siempre como enfocándolo a relaciones positivas, participativas, reconocimiento y apoyo al empleado. Entonces siempre estuvo como muy enfocado en esa parte humana del empleado. El objetivo final, pues es precisamente mejorar el bienestar y la satisfacción de los empleados, promoviendo un buen ambiente para lograr que ellos tengan mayor motivación a la hora de trabajar y mayor compromiso, y así pues finalmente mejorar la productividad de ellos y la de la empresa o la organización. Una advertencias para la gestión organizacional, pues puede ser, una de las advertencias que yo pues encontré investigando fue que se puede perder el enfoque en cuanto a los objetivos comerciales de la empresa, por estar, digamos, muy enfocado a la atención de las necesidades de las relaciones sociales de los empleados. Y ejemplos en la aplicación organizacional, pues no encontré como ningún ejemplo en específico de una empresa, pero pues digamos que en muchas empresas y organizaciones se aplica, por ejemplo, como en programas de mentoría, oportunidades de colaboración, eventos sociales o programas de flexibilidad laboral. No, no te escucho, profe. La bobada de hablar con el micrófono apagado, hermano. Ve. Muy bien, muchas gracias, Alexander. Genial, genial esa síntesis que nos haces de Elton Mayo. Bueno, antes de darle la palabra a Carol, voy a quedarme aquí en el ejemplo de aplicación de las organizaciones. Ustedes han escuchado el caso de Google, por ejemplo, que patrocina que los empleados tengan espacios de esparcimiento, que hagan sus labores, que hagan sus tareas, que sean muy libres, que no tengan un horario rígido. Por ejemplo, en Colombia, un ejemplo muy bello de enfoque es Crepes and Waffles. No sé si han escuchado el enfoque empresarial que tienen ellos y es hacia las mujeres. Por eso ellos, digamos que creo que el 96, 98% de sus empleadas son mujeres. Cabeza de familia, digamos que ese es un requisito de selección. Entonces en Bogotá, por ejemplo, construyeron un barrio donde viven muchas de las meseras, cocineras y demás de Crepes and Waffles y ellos tienen varias actividades. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de aplicación. Carol, dale, levantaste la manito, contanos. Ay, profe, siga hablando o me va a dar la Dale. palabra. No, dale, sigue tú, Ah, bueno, sigue tú. entonces, pues para complementar, no complementar, sino que yo creo que todos quisiéramos que en nuestras empresas donde trabajamos, los que trabajamos en empresas, tuvieran ese enfoque humanista, ¿no? Donde nos escuchan, donde el bienestar de talento humano sea fuerte, mejor dicho, las pausas activas sean geniales. Pero entonces, esta escuela, ¿sí? Por ahí leí que decía que recibieron una crítica en cuanto a que el hecho de que los empleados sean felices no quiere decir que sean productivos, ¿no? Porque pues una cosa es que el empleado esté contento, feliz, pero entonces si no está cumpliendo metas, si no está siendo productivo, entonces pues no sería como útil en una organización, ¿no?
Exacto, Carol. Muy bien. Claro, y ahí hay un tema que es de una discusión desde la psicología social y desde la psicología laboral muy, muy fuerte, porque muchas veces los seres humanos somos muy tendientes a solamente pedir. Y cuando nos acostumbramos al pedir, al deme, no nos esforzamos por cambiar. Y entonces cuando la organización, cuando el patrón es tan bueno, genera una cierta pereza, si no hay una buena exigencia, si no hay un buen equilibrio. Y eso le ha pasado, por ejemplo, le pasó al gobierno de Venezuela, y muy peligroso nos puede pasar en Colombia desde el gobierno anterior, cuando se empezaron a dar los subsidios, cuando se empezaron a dar las casas gratis, cuando se empiezan a generar tantos comedores comunitarios en zonas marginales. De alguna manera, ahora, por favor, paréntesis. Recuerden que lo que yo digo aquí no necesariamente es el pensamiento de Diego, no necesariamente es el pensamiento de la Universidad Autónoma, es como empresarialmente se administra. Entonces, a veces yo digo cosas que chocan, pero es una forma de ver, no es la verdad Puede revelada, ser no es una la única verdad. discusión, profe, una discusión, diferentes puntos de Exactamente, vista. exactamente. Entonces, cierro paréntesis. Cuando nos volvemos tan asistencialistas, generamos una sociedad que se vuelve perezosa. Y al volverla perezosa, garantizamos, eso es una estrategia de liderazgo para mantenerme arriba, porque estos perezosos pues ya no quieren trabajar, entonces mantengamos a este que siempre nos da, así ya nos dé poquito, no importa, pero ahí sobrevivimos y no nos esforzamos por hacer algo. Eso le pasó a Venezuela no solamente con Chávez y con Maduro, desde hace muchísimos años, desde finales de los 70, comienzos de los 80, cuando empezó la gran bonanza, que era un país con mucha plata, con mucho dinero, que muchos colombianos migraban a Venezuela, se empezó a generar esa pereza, porque como teníamos tanta plata, podíamos marranear y hacer lo que quisiéramos. Luego vienen unos gobiernos que les quitan, pero entonces generan más pobreza para que esa pobreza se mantenga. Eso es muy peligroso a nivel del Estado y ese es, digamos, el principal peligro de las relaciones humanas de Elton Mayo. Sin embargo, miremoslo en esa retrospectiva histórica. Elton Mayo, más o menos comienzo de 1900 hacia 1912, 1915, él empieza a formular esto. Y eso de alguna manera es anacrónico, es decir, no corresponde a la época, porque venimos de hablar de una administración muy científica, una administración donde todo se hace desde la ciencia, desde el análisis, desde el medir tiempos, movimientos, desde el sacar números, cómo puedo mejorar la productividad, a una administración muy industrial, muy esquemática, muy organizada, por departamentos. Si ya hay ciencia, pues simplemente organicémosla por departamentos, creemos muchos puestos de trabajo, pero llega Elton Mayo y dice, oiga, pilas, porque el ser humano es mucho más importante que la empresa, es mucho más importante que esa industria. Levantó la mano Alexander y luego Natalia. Alexander, dale, ibas a completar algo. Alexander, La bueno, profe, mientras Alexander, que dale, me dale. pasó lo mismo que usted. Está hablando. Que para complementar lo que ha dicho Carol, qué pena, sobre, sobre que como que bacano que todos quisiéramos trabajar en una empresa que se preocupara en esos aspectos, pues precisamente lo que él decía era eso, que como que el empleado no solo tenía necesidad económica, o sea, no solo era importante pues cuánto gana, y que incluso pues hoy en día mucha gente también cuando va a trabajar en alguna empresa o organización, no solo mira el sueldo, sino también que el ambiente laboral sea chévere, que se identifique con la cultura de trabajo. Entonces, que eso son cosas que el empleado también se fija y que no solo era importante la parte económica. Ujú. El salario emocional. Alexander, tocaste un punto clave, pero clavísimo hoy en día, es eso. Hay gente que está más en la empresa, en la organización, porque es mucho más rico que irse a ganar
más dinero esclavizado, porque el ambiente de trabajo es diferente. Gracias, Alexander, por esa acotación. Natalia, habías levantado la mano, luego Claudia y luego Carol. Sí, profe, bueno, lo que acaba de decir Alexander, sí, súper cierto y súper vital. Yo quería compartir así rapidito como la experiencia que yo he tenido. Yo era supervisora antes de tener el cargo de administradora y obviamente como al ser supervisora, pues lo que hacía era simplemente, como su nombre lo dice, supervisar las funciones de las chicas, todo. Mm, Dar Obviamente lástima. siempre, de alguna manera, yo justificaba muchas cosas que ellas hacían y yo decía, no, pero es que esto es injusto. Bueno, cuando ya yo me volví administradora, obviamente ya me tocó, o sea, yo ya veía las cosas de una manera muy macro, o sea, la mentalidad me cambió al 100%, porque entonces es cuando uno se da cuenta realmente lo que es tener como, o sea, que tú tienes como que tener ese engranaje, pero muy global, ¿cierto? Y entonces ya empecé a notar ese tipo de comportamientos y me ha pasado mucho que, por ejemplo, yo tengo chicas que me dicen, no, jefe, yo no, yo para qué hago horas extras y a mí me dan subsidio de tal cosa y me dan esto y me dan esto. Yo porque yo no necesito hacer horas extras. Entonces uno como que, bueno, pues uno ahí queda como, uy, ¿qué le digo a una persona, cierto, que me dice eso? Pero más es un tema como de, como uno comparte tanto con la gente y todo, es como también sembrarles a ellas un poquito el tema de esa superación, del tema aspiracional, porque la aspiración no solo puede ser económica, ¿no? La aspiración también tiene que ser a nivel educativo, a nivel de formación como persona y como ser humano. Entonces no es solo como conformarme con lo que me dan a la mano, así sea muy poquitico, sino siempre aspirar un poquito más a ver qué más puedo tener para, pues, para no solamente para mi beneficio, sino el de mi familia y el de mi entorno. Entonces, no, pues simplemente quería como compartir esa experiencia Súper. que he tenido. Muchísimas gracias. Qué buen aporte. Muchas gracias, Natalia. Claudia. Bueno, profe, referente pues a todo lo que han hablado mis compañeros, yo trabajo en una empresa que es una empresa de esposos, ¿sí? Son personas que no tienen, no ¿Una tienen, empresa de esposos? ¿No era una empresa ya, de pulpas y frutas? sí, 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 qué pena, pues, No, mentira, mentira. ay, Que profe, pensé que fabricaban esposos. qué mal. Mentiras, Claudia, es para reírnos un ratito. Es una empresa que ellos pues no tienen experiencia, no tuvieron experiencia de cómo pues sacar una empresa adelante y poco a poco lo han logrado, ¿sí? Pero lo que decían pues de pronto tener empresas que les importan mucho los empleados, yo creo que yo trabajo en una de ellas, ¿sí? Ellos piensan mucho en el factor humano. Lo que sucede que pasa lo que usted también dice, que es que cuando a uno se le da mucho, pues los empleados se la montan, digámoslo así. Ahora, pues yo también, digamos que estoy como en el área, yo manejo el personal administrativo y mirándolo, pues a mí me toca mirar un macro, ¿sí? El macro generar ventas, bueno, todo, el área de producción. En cada área hay líderes, pero digamos que los líderes a veces, como dice la compañera, a veces justifican las acciones de los empleados. Pero cuando uno está desde otro punto de vista, uno se da cuenta que entre más se le da a las personas, ¿sí? Porque pues hasta yo me involucro porque pues creo que en algún momento me ha pasado, pues nos relajamos y vemos las cosas y sentimos, ahorita me está pasando una cosa tan maluca en la empresa em, que hay mucha gente que pues vulgarmente mama gallo, o sea, pierde Mm, tiempo. Y uno eso le da como tanta impaciencia porque, pues como le digo, la gente, los líderes, pues los que encabezan la parte de gerencia, ellos siempre son pensando en el factor humano, en cómo ayudarlos para que crezcan en temas de educación, de bienestar de la familia y todo lo demás, pero entre más se les da, pues más son como malagradecidos, no sé, yo no sé cómo referirme, pero esa situación pasa, y como usted lo asimilaba también con el gobierno, eso pasa, porque a mí también me han dicho lo mismo, no, yo no hago horas extras porque yo no necesito, o me dejan tirado, no sé si a ustedes les pasa que a mí me pasa es que si me aburrí, me fui, chao,
y me dejan tirado el trabajo. Y no me importa, o sea, ya es muy difícil mantener empleados que se coloquen la camiseta y mantengan y quieran mantener o superarse allá mismo, porque es que ya la vida para ellos se les ha vuelto como muy fácil y es tan difícil, ay, difícil Ujú. conseguir el personal, a mí me pasa mucho eso, mucho, el personal no, y más que todo en el área operativa. Entonces, Sí. es complejo, la verdad es complejo. Quería compartirles como el tema. Muchas gracias, Claudia. No, excelente, excelente tu aporte. Carol, dale. Profe, pues yo quería complementar también lo que están diciendo los compañeros, eh, que todo debe tener un equilibrio, ¿sí? Las escuelas tienen todas un punto a favor, ¿sí? Unos puntos a favor que, que juntos pueden hacer que una empresa salga adelante, que crezca y que sea productiva, ¿sí? Se exige también, pero se incentiva, como decía el compañero Alexander, se incentiva al colaborador. ¿Sí? Yo leí sobre una empresa de acá del Valle, ¿sí? Que son pioneros en el bienestar de sus colaboradores, ¿sí? Realizan actividades físicas, mentales, emocionales, además que motivan con jornadas deportivas, también de emprendimiento, ¿no? Dentro de la organización, y se enfocan también en algo que a mí me encanta, la capacitación continua, ¿sí? Eh, Les estoy hablando porque la leí también de Fundación Valle de Lili. Tendrá también sus cosas malas, ocultas, pero la gran mayoría de sus colaboradores aprecian ese sentido que tienen con el bienestar de sus colaboradores, pero hay que tener en cuenta que ahí exigen demasiado, 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 demasiado. Tienen que cumplir unas metas porque a usted lo tienen feliz, pero si usted no cumple metas, chao. Y eh, otro punto que quería tocar, ya que la compañera Claudia habló, hay empresas que hablan de ponerse la camiseta, pero ese ponerse la camiseta para algunas personas que tienen hijos, que tienen obligaciones, o sea, créeme que no se van a poner la camiseta si no tienen un incentivo. Entonces, o en una empresa donde, no sé, no tienen como unos objetivos claros, no tienen un plan, o no están bien organizados. Entonces, yo ya había escuchado lo de la camiseta y pues eh, no estuve de acuerdo en ese momento, porque pues era una organización que definitivamente no estaba organizada, pero exigían al trabajador pues que hicieran las cosas, entre comillas, cosas gratis. Y las personas hoy en día no trabajan gratis. Excelente, Carol. Muchas gracias por tu participación. Voy a hacerle zoom a algunas de los aportes de Alexander, Natalia, Claudia y Carol. Y voy a empezar por esto último que dijo Carol, lo del plan claro. Vamos a verlo en la próxima fase. Muy seguramente la otra semana ya estamos entrando en ella y tiene que ver con la planeación. Si una organización no tiene clara su misión, su visión, sus objetivos estratégicos, difícilmente puede motivar a sus empleados, convencerlos, seducirlos para que se pongan la camiseta. Cuando yo como administrador, como gerente, como dueño, tengo claro hacia dónde voy, puedo contagiar a las demás personas de ese entusiasmo. Y ahí viene una recomendación muy para ustedes.
Ustedes dicen, uy, chévere que las empresas fueran así, qué rico tener más empresas. Eh, Claudia, Alexander, Paola, Natalia, Carol, ustedes son, Gabriela, ustedes son los gerentes del futuro, ustedes son los creadores de empresa del futuro. De hecho, algunos de ustedes ya son empresarios y trabajan en la empresa del futuro. Amén, Entonces, profe, amén. ustedes son los que tienen que empezar a generar o crecer este grupo de empresas enfocadas en los trabajadores. Lo que decía Carol me llamó mucho la atención de la frase de tendrá sus cosas malas. Miren, no hay empresa perfecta. La única empresa perfecta es el cielo y allá no podemos llegar a trabajar como que cualquier día, no. Eso toca esperar a que nos den la entrevista de entrada. Entonces, no hay ninguna empresa perfecta. Hay muy buenas empresas, sí, pero todas tienen sus cosas buenas y todas tienen sus cosas malas. Y me acuerdo mucho de un caso también, así como contaban la del Valle de Lili, de una empresa caleña, Valle Caucana, que se llama Seguridad Atlas. Tuve la fortuna de conocer al dueño, gerente, lo conocí entre sus 60 y sus 70 años. Y parte de su política, de sus normas de trabajo, del reglamento de trabajo, era la obligatoriedad del estudio. Todos, absolutamente todos los trabajadores tenían que estar estudiando. Los que no estaban estudiando era o porque acababan de terminar algún estudio o estaban en proceso de vincularse nuevamente o tenían un permiso como de descanso, pero no podía ser superior de un año. Entonces, cuando ellos vinculan, por ejemplo, guardas de seguridad, lo primero que hacen es, bueno, terminó primaria, terminó bachillerato y si ya terminó, entonces haga una tecnología y haga esto y haga lo otro. Y este gerente lo conocí porque fue compañero de una especialización de un gran amigo mío eh, a sus 60 y pico de años. Y entonces una vez le preguntaban, vení, pero vos por qué estudias? Ya tenés 60 y pico de años, sos el hombre con el grupo armado más grande de Colombia. eh, Decía, porque si yo no pongo el ejemplo, ¿cómo les exijo a mis empleados? Pero ojo, el requisito, y ellos en 2012, 2014 fueron elegidos como la empresa más feliz para trabajar más feliz, precisamente porque eso lo propiciaba. Pero el nivel de exigencia, usted estudia, pero usted viene y aplica. Y entonces él les decía, bueno, usted va a hacer una especialización en finanzas, por ejemplo, alguien del grupo de contabilidad. Entonces, venga y aplique y haga su trabajo de grado sobre una mejora acá. Si alguien no sé, en el personal administrativo hacía un MBA, una maestría en administración, cómo lo aplica para mejorar los procesos. Y entonces todo era recíproco. Él les pagaba la educación, les exigía que se educaran y además tenían que venir a implementar. Entonces la gente se sentía muy reconocida porque sentía que su proyecto y eso generó un sentido de pertenencia impresionante en esa empresa. Carol, ¿ibas a decir algo? Vi que levantaste la manito. Ah, sí, profe. Sí, en esa parte, precisamente lo que usted nos está diciendo, nos está comentando sobre que si las empresas tienen o pueden hacer, digamos, una cláusula que diga que uno no puede estudiar o que exactamente tiene que cumplir, no sé, con las 8 horas diarias. Y si, digamos que, listo, que yo tengo que cumplir con 8 horas diarias, pero si yo quiero estudiar y les muestro mi plan de estudio y esto a la mañana, o sea, la empresa me puede decir chao, o yo Sí. puedo, digamos, pues sí, no sé, montar que un derecho de petición o algo así. Tengo como esa duda. Móntelo, demándelos ante el Ministerio de Trabajo y apenas puedan te echan. Pues, no, o Pues sea, sí. legalmente, no, tú, pues, digamos que la empresa es muy clara y te dice, mire, sus jornadas de trabajo son estas, y hay empresas que dicen, no, aquí no se puede apoyar el estudio porque necesitamos que todos trabajen.
Entonces, pues como que tal vez no. Eso es muy potestativo de las empresas. No hay una reglamentación que diga que las empresas están obligadas a darle permiso de estudio a los trabajadores. Para cerrar este tema que veo que les apasionó mucho, el de relaciones humanas, siempre hay que mantener el equilibrio. Creo que ustedes lo tienen claro, varios lo mencionaron en el tema de uno tiene que dar, pero también exigir. Cuando ustedes estén, y ya algunos de ustedes lo están, frente a la gerencia de una organización, de un grupo de personas, piensen que están criando un hijo y piense cómo fueron sus papás con usted o cómo sería el ideal de papá. Me da un permiso, pero no me lo da hasta las 4 de la mañana que yo quiero, me lo da hasta las 12 de la noche. Negocio, le lloro, le pataleo y él cede un poquito y me da hasta las 12:30, ¿cierto? Pero no me lo da todo. Y a los hijos que se crían con carencias, no afectivas, sino económicas, que no se les da todo, son hijos que suelen ser más productivos. Exactamente lo mismo sucede con los empleados y los trabajadores. Si tú al trabajador le das todo y no le exiges nada, pierdes el año. Si tú al trabajador le exiges todo el tiempo y no le das nada, así sea el salario emocional, el reconocimiento, el aplauso, la palmadita en la espalda, el premio al empleado del mes, que no necesariamente es económico, si tú no le reconoces a través de eso, el empleado se aburre y se va. Y más con estas generaciones que son tan volátiles. Bueno, se nos está yendo la clase. Paola, quiero que nos cuentes un poco de la teoría general de sistemas, que tú la Hola, investigaste. bueno, Hola. sí, ya subí mi información. Ah, bueno, Bueno, a mí me perfecto. Mira, la actualiza. correspondió la teoría general de sistemas de Cass y Kahn. Ellos conciben las organizaciones como un sistema abierto. ¿Qué quiere decir un sistema abierto? Que presentan intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas, es decir, todo el tiempo están en relación como con el medio que los rodea, puede ser el ambiente laboral o digamos como se vaya dando el medio, que es todo lo contrario a un sistema cerrado. No pueden vivir aislados y tienden a adaptarse mucho al cambio. En cuanto a déjame ver un momento acá. Bueno, el Mente principal oculta las énfasis columnas. es ese, que desarrollar un modelo de organización más amplio donde intercambian energía y materia con el ambiente y se adaptan fácilmente. El concepto de obrero es un recurso humano capacitado ay, para Ya. desempeñar una labor. El líder es un subsistema de apoyo donde el líder debe educar, direccionar y apoyar a sus empleados, también donde pueden poner como límites. Los aportes principales para la gestión organizacional son la importación, que se tiene en cuenta como entrada, que es la organización en donde la organización recibe los insumos del ambiente y necesita eh, las provisiones de otras instituciones, personas o pues del medio. Sigue la transformación, que es el procesamiento, eh, es como la transformación de un insumo en producto terminado o servicios mediante la mano de obra. La exportación son las salidas de producto terminado o servicios, si prestan servicios. Los sistemas como ciclos que se repiten, es decir, el proceso de importación, transformación, exportación. Ahí se realiza la retroalimentación de los procesos y se ve pues si está funcionando correctamente o no. Hablan de la entropía negativa. Aquí las organizaciones, esta parte se trata como de donde ocurre un estancamiento para resurgir en los procesos. Es decir, ven que está fallando y aquí tenemos falencias
donde la producción no está siendo correcta y ahí empiezan y se resurgen nuevamente los procesos. Es decir, pasar como en esta parte se pasa del orden al desorden y más adelante pues vemos que ya vuelve y queda todo en orden, por decirlo así. La información como insumo, eh, es decir, la información es poder. Si tú conoces el medio en lo que te estás desarrollando y conoces como el resto de los campos o lo que se está manejando, las novedades, puedes como mejorar tu producto o tu servicio. Sigue la parte estado fluido, homeostasis dinámica, es que aunque el ambiente varíe, la empresa siempre tiene el equilibrio. La diferenciación es donde no todos hacen lo mismo dentro de una empresa. Aquí viene la definición de roles o la multiplicación de roles. Y la equifinalidad quiere decir como que siempre van a llegar al mismo resultado final, pero no van a seguir en el mismo orden de proceso. Podríamos, digamos, desarrollar un producto y luego tener los clientes o tener clientes e ir desarrollando un producto para ellos. Em, ¿Qué más? Como objetivo final, bueno, creo que es lograr siempre la equifinalidad, llegar a lograr el objetivo y tener como, como es un sistema abierto, siempre es muy cambiante, pero siempre llegar a lograr el objetivo o el propósito de la empresa. Entre las advertencias ay, se me salió entre las Advertencias para la gestión adver- organizacional. sí, lo que pasa es que en la matriz Ujú. la tengo acá abierta, pero se me desconfiguró. Bueno, lo tengo acá igual. Entre las advertencias, pienso como que las empresas de pronto precisamente en este campo pueden, digamos, perder cuando esperan ganar, ya que están totalmente en cambio constante o como son muy dados al cambio según el medio. Entonces, como están en constante invención, por decirlo así, o organización, puede pasar que lleguen las pérdidas. Ujú. Muy bien. Ya. Y un ejemplo, ahí tienes un ejemplo muy chévere. El ejemplo. Bueno, como ejemplo, tengo la división de tareas dentro de una fábrica de confección de ropa. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué dentro de una fábrica de confección de ropa? Porque siento que es algo muy ¿Cómo? cambiante. Y aparte no Ujú. todos tienen los mismos roles, o sea, desde direccionar, diseñar, conseguir insumos, la persona que hace ventas. En la parte cuando dice multiplicación de roles, digamos, la persona que hace ventas debe conocer de telas, debe conocer de ciertos roles, pero no van a desempeñar los mismos. Entonces es como Ujú. tener también los límites de cada rol para el correcto funcionamiento. No todos podemos liderar, no todos podemos dedicarnos, digamos, a cortar, no todos podemos dedicarnos a vender, porque está la parte de la mano de obra. Paola, muchas gracias porque este tipo de empresa y este tipo de pensamiento que de hecho la organización, eh, la teoría general de sistemas da nacimiento, y esto estamos hablando de mediados de 1900, está como después de la Segunda Guerra Mundial, nos está hablando de lo que hoy en día consideramos el pensamiento sistémico. Muy seguramente lo han escuchado o lo van a seguir escuchando a lo largo de su carrera. Todo funciona siempre y cuando lo comprendamos como un sistema. Un sistema, quiero recordarlo simplemente, es un conjunto de elementos que tienen que funcionar por separado muy bien, pero que se articulan y al engranarse, todos dan funcionamiento al todo.
Por ejemplo, si pensamos en el sistema respiratorio, tiene nariz, tiene tráqueas, tiene bronquios, tiene pulmones, ¿cierto? Dividámoslo en esas 4 grandes partes. Tus pulmones, tus bronquios y tu tráquea pueden funcionar muy bien, pero si te tapan la entrada de aire, si tu nariz se tapa, si tu nariz se colapsa, esta parte del sistema hace que todo lo demás falle. Piensa en el sistema eléctrico de un carro. Tiene batería, tiene encendido, tiene unos cables. Si la batería se daña, puede que el encendido y los cables estén perfectos, pero si la batería no funciona, esa partecita se daña todo el sistema. Entonces, cuando nosotros pensamos en una organización como un sistema, y cuando cuando Paola pone el ejemplo de las telas y cómo un vendedor tiene que saber de todo, no es el que hace todo, pero sí tiene que saber porque él hace parte de ese sistema. Cuando pensamos la organización como un sistema y no como algo aislado, va a ser muy poderoso. Por eso, Paola nos hacía mucho énfasis acá cuando hablaba del concepto del obrero, decía que el empleado es un recurso humano capacitado. Una sola, digamos como un solo yo no sé si decir corrección, porque así lo plantea la teoría, sin embargo, hoy en día no hablamos de recurso humano. En su época, el humano era un recurso. Un recurso es algo que nosotros utilizamos, almacenamos para la producción. El recurso, los seres humanos no somos un recurso porque no los podemos almacenar. La harina, el agua, no sé, los huevos, esos son recursos. Tú los puedes almacenar, pero tú no puedes almacenar el tiempo, tú no puedes almacenar al talento humano, tú no lo puedes almacenar para usarlo después. Entonces, por eso hoy en día no se considera un recurso, pero en su momento, miren cómo por allá a mediados de 1900 se pensaba en el ser humano como alguien que yo capacito porque es un recurso que luego puedo utilizar. Pero entonces eso va a ser importante porque el trabajador no es aislado. Tiene que conocer de las otras dependencias, tiene que saber un poquito de todo para poder que el todo funcione. Paola, muchísimas gracias. Muy buena tu síntesis sobre la teoría general de sistemas. Háganle mucho seguimiento a la teoría general de sistemas porque les va a ayudar muchísimo en el pensamiento sistémico y en pensar la organización como un todo. Que si hay alguna cosita que falle, va a fallar toda la organización. Terminamos con Gabriela, con APO, Administración por Objetivos de Peter Drucker, más o menos finales de los 70s, comienzos de los 80s. Gabriela. Gabriela, si estás hablando, estás como yo que está con el micrófono apagado. ¿Escucha? Ya, ahí te escuchamos, Gabriela. Ay, qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. Me pasa a mí. Dale, tranquila. Bueno, entonces a mí me tocó la administración por objetivos de Drucker. Entonces, digamos que la administración por objetivos abarca todos los campos de la organización. Digamos que este es un complemento de todo lo que mis compañeras han dicho y mis compañeros han dicho, pero que en este objetivo es administrarlo por objetivos a los empleados y medirlos por objetivos para que sean motivados en el trabajo. Eso es lo que creía o pretendían hacer en ese momento. Su énfasis en principal era medir el rendimiento del trabajo, medirlo por objetivos, que las metas establecidas de cada trabajador estén basadas en esos objetivos para que ellos puedan ser efectivos. Su función principal es medir el rendimiento en el trabajo de la organización por medio de objetivos y metas. Ah, bueno, eso ya lo había dicho. Concepto del obrero empleado. Entonces, ellos creían que se sentían parte importante de la organización, ya que ellos podían ayudar con estos objetivos, ayudar a reducir las cualidades y los conocimientos que ellos tenían. ¿Por qué? Porque los hacían más partícipes de la organización. El líder, al decir que todos los empleados estaban encaminados en la misma dirección, en el mismo barco,
él se sentía como más desligado de varias responsabilidades que tenía. ¿Por qué? Porque ya cada uno tenía un objetivo por hacer. Aportes principales para la gestión organización. Entonces, para mí, la administración es el aporte más importante para la gestión organizacional, ya que logra dirigir todos los esfuerzos y las metas de la organización a objetivos específicos, logrando así obtener resultados en todos los pasos, los cuales son organizar, planificar y controlar. O sea, entonces, al tener todos estos objetivos, ya el tema de organizar, planificar y organizar ya estaba más controlado, digámoslo así. Objetivo final, hacer que los empleados de una organización se sientan parte integral de ella, promoviendo el trabajo en equipo. Advertencia para la gestión organizacional. Al trabajar basándose en objetivos, puede que las organizaciones tengan más empleados sintiéndose presionados, trabajando tensionados para lograr esos objetivos. Uno de los ejemplos es el desarrollo de matrices que explica el trabajador por cada área. Por ejemplo, viendo la película de McDonald's, uno de los ejemplos era que ellos como dirigentes, ellos iban a un objetivo principal que no era vender hamburguesas. Para ellos el objetivo principal estaba ligado en bienes raíces. Y así ellos iban haciendo los objetivos para que las bienes raíces se fueran más fuertes. ¿Con qué? Vendiendo hamburguesas. Muy bien, Gabriela, ¿te viste la película? Sí, sí, señor. Excelente. Bueno, muy bien, Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias. Peter Drucker, se lo van a encontrar muchísimo a lo largo de su carrera. Es como uno de los padres de la administración moderna, porque él junto a Deming, Akito Kurosawa, bueno, varios de los norteamericanos, europeos y japoneses, en los 80 revolucionaron el mundo de la administración, pues van a cambiar un poco la forma de ver las cosas. Esta administración por objetivos, y miren que Gabriela arranca diciendo, como lo decían mis compañeros, porque va siendo un cúmulo. Miren que es un desarrollo histórico y en la medida que va avanzando la historia, no desconoce lo que ya viene, sino que antes lo retoma y lo va mejorando, lo va mejorando. Ahora, venimos hablando de la administración científica, la administración industrial, la administración pública con la burocracia, el ser humano con el Ton Mayo. Luego vamos a hablar de cada una de estas cosas hasta que llegamos a los objetivos. Entonces, Peter Drucker va a decir, todo tenemos que plantearlo como un objetivo. ¿Cuál es la meta? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué queremos obtener en cada proceso? ¿Qué queremos hacer en cada momento? Y eso lo va a llevar a plantear... Ay, perdón, había alguien que... Ah, ok, Alexander, estabas desconectado. Listo. Pero los demás me escucharon bien, ¿cierto? Sí. Llega Peter Drucker y dice, no, todo tiene que ser un objetivo, todo tiene que ir en función de una meta, todos lo vamos a hacer por metas. Y entonces en ese momento, en los años 80, todo se volvió un propósito. Si vamos a hacer algo, pero ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? Y se vuelve todo muy como demasiado instrumental la administración. Se vuelve, digamos que ahí está la explosión del capitalismo al máximo y entonces el empleado se empieza otra vez a sentir explotado. Hoy en día, esta administración por objetivos ha avanzado a la administración por competencias y ha cambiado su enfoque porque ya lo importante no es lograr un objetivo, sino desarrollar una competencia. Es decir, ya el propósito no es alcanzar algo y llegar al punto que lo alcancé, sino cómo hice ese proceso de desarrollo para que el entorno, la comunidad, los trabajadores, los beneficiarios,
desarrollaran competencias. Y una vez desarrolla una competencia, cómo desarrolla la otra y cómo desarrolla la otra y así sucesivamente. Entonces, pero de todos modos en ese momento era muy importante porque veníamos de una Segunda Guerra Mundial, de la revolución femenina, de la revolución del hipismo, de la revolución de países en dictaduras. Entonces viene todo un proceso de cambios, entonces se hace necesario un reavivamiento de la administración, de la empresarialidad. Y eso lleva a que cada uno vaya mejorando sus relaciones. Bueno, le queda la tarea a Carol de ayudarnos con el benchmarking. El benchmarking básicamente es cómo identifico y copio, no copio, sino cómo identifico quién es mi competencia, cómo analizo qué está haciendo mi competencia y cómo mejoro mi competencia. Esto los japoneses lo llaman la tecnología de lo obvio. Identifica al mejor, copia al mejor y supera al mejor. Cuando ellos aplicaron esto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes eran los mejores haciendo motocicletas? ¿Quiénes eran los mejores haciendo televisores? ¿Quiénes eran los mejores haciendo? Los identificaron, llegaron, desbarataron, analizaron, dijeron, ¿cómo mejoramos esto? ¡Pum! Lo mejoraron e inundaron el mundo de productos japoneses. Eso es el benchmarking. ¿Cómo hago investigación de mercados a partir del que está al lado? Si tú vas a montar una venta de empanadas, tú te recorres los puestos de empanadas que hay alrededor de tu barrio, de tu punto donde lo vas a poner, las pruebas todas, pruebas la salsa y dices, ¿qué puedo hacer yo mejor o diferente a lo que están haciendo los otros? Básicamente ese es el benchmarking y esa es otra forma de administración. El outsourcing va a consistir en contratar por fuera las labores no misionales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en la Universidad Autónoma. La labor misional de la universidad es enseñar. Entonces, los profesores estamos contratados por la universidad. Sin embargo, la universidad necesita unas funciones que no son misionales. Por ejemplo, el servicio de vigilancia, el servicio de aseo, no son misionales, ese no es el propósito de la universidad. Entonces, como no es el propósito de la universidad, no se va a enfocar en eso puntualmente. Entonces, contrata por fuera, outsourcing, contrata por fuera los servicios de una empresa que se especializa en eso para que haga la labor. La universidad, hay personal de seguridad interno, pero es más un personal de control. La de vigilancia, la de protección, que es las que están en las puertas, son los que están armados, son los que tienen la especialidad de eso. Y está la organización virtual del siglo XXI, que arranca desde finales de los 90s, con la aparición de la Internet y que se va a agudizar y va a tomar un impulso bastante importante hacia la pandemia, porque la pandemia cambia las relaciones de trabajo de las organizaciones y de las empresas. Chicos, a manera de resumen, aquí en el... Perdón, yo cierro aquí unos cuadritos que me están incomodando. Aquí en el módulo de teoría administrativa van a encontrar entonces las presentaciones, ¿cierto? Y entonces aquí en esta presentación que estábamos viendo está básicamente un poco el resumen de todo eso que ya hablamos, que cada uno de ustedes participó, nos aportaron, ¿cierto? Y ahí van a encontrar algún otro tipo de información. Bueno, luego está otra presentación que básicamente nos va a hacer como un resumen de lo que vimos, de lo que hablamos. Una definición de organización, una construcción de concepto. Esto me va a permitir que entiendan que una organización está compuesta por diferentes componentes que se relacionan entre sí. Es decir, la organización tiene una cultura, un diferenciador empresarial, la cual se nutre de la estructura organizacional. Esto lo vamos a ver en un par de clases, pero ustedes también hablaban de la necesidad de que la empresa tenga claro hacia dónde va.
hacia cuál es su planeación o su plan estratégico, cuáles son sus sistemas, sus procedimientos, sus procesos, cómo gestiona el personal, cuáles son los elementos de dirección y liderazgo y cuáles son los recursos de transformación de la materia prima. Entonces miren que son básicamente las dependencias que por allá Fayol nos decía que hacen que al relacionarse entre ellas nos den vida a la organización. Bueno, ¿hay alguna otra información que sería chévere que lo fueran viendo? Un poco el refuerzo de lo que hablaban de la organización como un sistema abierto, la clasificación de las organizaciones, que pues de pronto la profundizamos un poco más adelante. Equipo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos quedan dos tareas. Hay una actividad que son hitos del desarrollo empresarial. Algunos de ustedes estaban en grupos, en parejas. Solamente Carol no está en parejas, entonces le toca hacerlo sola. Vamos a investigar un hito del desarrollo empresarial vallecaucano. Por parejas hacen dos hitos. ¿Qué es un hito? ¿Cuáles son esos momentos claves del desarrollo empresarial? Por ejemplo, la construcción del puerto de Buenaventura, el ferrocarril de Occidente, la creación de las empresas municipales de Cali. No sé, ¿cuáles son esos momentos cruciales, trascendentales que han ayudado al desarrollo empresarial? Pero vamos a verlo en el Valle del Cauca. El jueves, chicos, yo tengo vuelo a las 5:30 de la tarde. Yo creo que voy aterrizando en Cali a las 6:30 de la tarde. Si no he aterrizado, por favor, hagan el examen en ese espacio. ¿El examen dónde lo encuentran? Aquí, en el módulo de teoría de la administración, aquí encuentran el examen. Prueba de conocimientos de teoría administrativa y organizaciones. Ustedes entran allí y lo desarrollan. Y el jueves, entonces, apenas yo aterrice, me conecto para que hablemos. Yo sé que espero y confío en que el vuelo no se retrase y me pueda conectar con ustedes en punto. Si no, porfa, me dan un compás de espera. ¿Alguien había levantado la mano? No sé, no veo quién. Profe, Dale. ¿ese examen es el mismo que aparece el cuadernillo? El de la... No. Ese es otro. ¿Ustedes ya hicieron el del cuadernillo? Sí, yo sí. Ok, perfecto. No, este es otro. Este es el del curso. Pero Ok. no es nada difícil, Alexander, fresco. Claudia, habías levantado la manito. Qué pena que no te había visto. Profe, ¿ese hito dónde se coloca? ¿En qué parte hay que montarlo? No hay que montarlo. Tenlo Vale. listo allí para que lo compartamos y ya luego hacemos una sola presentación. Listo. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Profe, es que en esa actividad hablaba de una línea del tiempo. ¿Hacemos la línea del tiempo así Con los o hitos simplemente lo podemos hacer la investigamos? línea de tiempo. Ujú. No. Con los hitos lo podemos hacer. Ahora, ya la línea del tiempo, de alguna manera, la que nos está pidiendo, ya se las fui haciendo con los desarrollos históricos que arrancamos a finales de 1800, nos fuimos a comienzos de 1900 y ahí fuimos haciendo la línea del tiempo del desarrollo de las escuelas de pensamiento administrativo. Y con los hitos de desarrollo empresarial vamos a hacer otra línea de tiempo. Pero no la hagamos así pues como tan esquemática de presentarla. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos, chicas? Bueno, equipo, muchas gracias por conectarse. Espero que hayan aprendido algo de esta clase. Nos vemos el jueves. ¿Listo? Muchas gracias, feliz noche. Gracias, lo mismo. Chao, Gracias. chao. Hasta luego.